Presentar un libro maravilloso hoy. Raúl Alfonsín y los intelectuales. Bien. Acá está el libro de Alfio Germán Acosta, una aproximación al liberalismo político de Parque Norte. Por supuesto vamos a preguntar qué es Parque Norte. Bien. Alfio, pero vamos a empezar Dale. a saludarlo. Buen día, Alfio, ¿cómo Buen estás? día. ¿Qué tal? Buenos días a todos ustedes allí. Un gusto enorme estar en Radio María, así que muy agradecido por la invitación. Qué libro entretenido, uno lee y ya, en mi caso, la persona mayor ya, conoció a muchos de los integrantes de las diferentes agrupaciones o que estuvieron cerca de Alfonsín, o editaron libros en su momento, muchísimos. Y bueno, uno lee y es apasionante. Para empezar, para descubrir desde qué lado vamos a ver, ¿quién fue Raúl Alfonsín intelectualmente? Y después seguimos con esta pregunta de los compañeros. Bueno, Raúl Alfonsín, lo primero que diría que, sin ninguna duda, un dirigente político importante de Argentina en general, un dirigente importante del radicalismo, un líder político, pero un dirigente político con una enorme formación política en materia de teoría política y filosofía política. Hay toda una discusión que atraviesa también el libro. Lo dejo como pregunta, como interrogante, es si Alfonsín, en términos gramscianos, fue un intelectual orgánico del radicalismo. Para algunos sí, para otros no, y bueno, el libro también un poco aborda esas tensiones, esas disputas, ese debate de alguna manera que yo lo traigo ahora, ¿no? Bien, Alfio, en esto, antes de meternos de lleno concretamente al libro, uno le surge la pregunta si es común que políticos o, por ejemplo, en este caso, presidentes, se rodeen de intelectuales o pensadores que de alguna manera orientan después las políticas que van a aplicar. Esto en general. No, no es común. De hecho, a mí me parece que el proceso político de la década del 80, vinculado al alfonsinismo, es un caso inédito en la historia argentina, a partir de esta confluencia de el campo político, el campo intelectual en general, y el vínculo de distintos intelectuales y el presidente Alfonsín en particular, porque además no fue un grupo, sino varios grupos, no fue 2 o 3 intelectuales que se vinculan con Alfonsín, sino fueron muchísimos, así que además no solo por la cantidad de académicos, intelectuales o grupos, sino también por la calidad en ese asesoramiento, en los aportes que llevan adelante, no solo vinculado a las políticas públicas, sino también en discurso, en narrativa para la democracia, en ese proceso de la transición a democracia en América Latina que se inicia particularmente con Argentina y con el gran liderazgo de Alfonsín. ¿Y qué fue lo que lo llevó en un primer instante a pensar este libro y escribirlo? ¿No se conoce particularmente esta faceta o cómo influyeron los pensadores en sus políticas? Bueno, hay 3 razones, o 3 móviles: personales, políticas y académicas. Las personales tienen que ver un vínculo con el radicalismo, casi una herencia, diría, materna, por mi madre y mi abuela. Yo soy originario de origen de Santiago del Estero, del interior, del monte de Santiago del Estero, que vine a estudiar a Córdoba y me quedé, entonces ese vínculo siempre estuvo allí. El vínculo académico tiene que ver con una ausencia en el estudio sobre este vínculo en general entre el campo político y el campo académico, y en particular el vínculo de estos intelectuales con el presidente Alfonsín. Y político también hay, de algún modo, quiero ser honesto intelectualmente, una reivindicación de una forma de hacer política, una forma de pensar las cosas públicas, que tiene que ver con esto, la confluencia entre la práctica y el pensamiento, ¿no? Muy bien, acá dentro del subtítulo, una aproximación al liberalismo político desde Parque Norte. Es el 1 de diciembre del 85. ¿Qué pasó en Parque Norte? Para que la gente entienda un poquito por qué el subtítulo. Bueno, en realidad Alfonsín pronuncia un discurso el 1 de diciembre de 1985 que se llamó Convocatoria para la Convergencia Democrática, conocido como Parque Norte. ¿Por qué Parque Norte? Porque Alfonsín pronuncia ese discurso en los salones norte del barrio Núñez,
en el marco de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical. El radicalismo es un partido que tiene más de 130 años y renueva sus autoridades cada 2 años, y allí funcionó el Comité Nacional, se renovaron las autoridades, y además Alfonsín pronuncia este discurso que yo considero que es la última actualización doctrinaria del radicalismo, tiene una relevancia enorme, porque además creo que desde el punto de vista de la teoría política, de la filosofía política y por el contenido de ese discurso, es muy sustancioso a partir de que lo pronuncia un presidente del Comité Nacional, que en ese momento era Raúl Alfonsín, en su doble rol, además de ser presidente de la Nación. En esto decías que muy sustancioso este discurso. Destacar alguna característica de este discurso que, por supuesto, habrá muchas más que consignas allí en el libro, ¿no? Pero alguna como para que también esto nos genere esta búsqueda de poder encontrarnos con eso en el libro. Sí, 2 cosas diría en principio. Una es que Alfonsín busca consolidar busca un pacto político de largo alcance, que es consolidar el régimen democrático. Él hablaba de democracia para siempre, democracia por 100 años. Bueno, ese era un gran objetivo de Alfonsín, que creo que a la luz de más de 40 años de democracia, eso al menos lo logró. Y después Alfonsín diríamos que es, podríamos decir, el político de la síntesis. Él buscó allí sintetizar 2 corrientes de pensamiento que a lo largo de la historia del pensamiento habían transitado en muchos casos de forma paralela a lo que tiene que ver el liberalismo político y el socialismo democrático. Alfonsín es un político de síntesis, busca esta confluencia, y además la síntesis entre libertad e igualdad. Pareciera en muchos casos, incluso hoy se discute también ello, que son 2 conceptos, 2 tradiciones antagónicas, digamos. Y Alfonsín busca esa síntesis entre libertad y igualdad. Y después, otro tercer elemento, diríamos, central de Parque Norte, es el trípode alfonsinista: participación política, ética de la solidaridad y modernización del Estado. Es decir, es importante que los ciudadanos participen en política, es importante que las políticas públicas tengan una mirada ética de la solidaridad, que tiene que ver que ocuparse de lo más desventajado. Esto es un concepto muy rolsiano, de lo que menos tiene, de lo más humilde. Y modernizar tenía que ver con insertar a la Argentina en el siglo XXI, y que la Argentina no solo fuera consumidora pasivos de la ciencia, de la tecnología, de los países desarrollados del mundo, sino que la Argentina fuera protagonista de ese nuevo proceso que ya se veía en la década del 80, que iba a ser lo del 2000, lo que estamos viviendo hoy, un mundo globalizado, apareció la inteligencia artificial. Alfonsín hablaba de todas esas cuestiones ya en el discurso de Parque Norte. Viendo el diario de hoy, ¿no? El tema de la elección de los jueces, todo, propone Alfonsín nombrar a Víctor Luder, presidente de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Así es, Luder fue el candidato a presidente del peronismo en el 83, Alfonsín le gana las elecciones, y en esta idea de tratar de buscar comunes denominadores, acuerdos, consenso para gobernar la Argentina, le ofrece al partido opositor, a su principal contrincante, que fuera el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que Luder rechazó, no quiso hacerlo. Pero mira qué amplitud, ¿no? Mental. Sí. Llamar quien fue su adversario político. Adversario político. Sí, ahí hay una cuestión muy importante de Alfonsín. Alfonsín fue un gran, no solo lector de las principales corrientes de ideas, de la teoría política, la filosofía política, sino también un gran observador de la historia argentina. Alfonsín decía, desde la Revolución de Mayo hasta que la Argentina se organice, se dicta una constitución, pasaron 50 años de desencuentro, batalla entre los unitarios, intento de una constitución, el reglamento de 1811, de 1815, la constitución de 1816, la constitución del 26, el pacto del 31, y después y el pacto de San José de Nicolás en el 53, cuando se sanciona la constitución. Y después él dice, después que nos organizamos, y voy al punto de lo que usted hace en referencia, después que nos organizamos, lo dictamos una constitución,
otros 50 años para que el pueblo volviera a votar. En el medio, revoluciones, revolución del parque, el radicalismo, se fragmenta, tensiones, dicotomías, y después que el pueblo puede votar en 1916, donde Hipólito Yrigoyen es elegido presidente de la Nación, después, otros 50 años de inestabilidad constitucional. Recordemos, golpe en 1930, en el 43, en el 55, en el 62, en el 66, en el 76. Dice, 50 años de violencia política, persecución. Pero también Alfonsín, a partir de esos desencuentros, de esas dicotomías, también encuentra a lo largo de la historia argentina distintos pactos y acuerdos. El pacto de Pilar, el pacto de Venegas, el pacto de San José de Flores, por lo cual Buenos Aires se vuelve a incorporar, porque recordemos que la Constitución del 53, Buenos Aires no estaba, se incorpora en el 60. El pacto de Irigoyen se empeña por el voto secreto universal, después la Asamblea de la Civilidad, para buscar la salida democrática de Ricardo Balbini en 1963, la hora del pueblo, el abrazo Perón-Balbín, la multipartidaria. Pues dice, algunos de esos acuerdos, pactos fueron de corto alcance. Y es necesario un pacto de largo alcance. Eso es Parque Norte. Por eso el intento de confluencia, de acuerdo con el peronismo renovador. Por eso proponerle a Luder que fuera presidente de la Corte Suprema de Justicia. Es necesario, es importante que los argentinos nos pongamos de acuerdo en una serie de cosas, que podamos transitar juntos. Por eso Alfonsín es el presidente de la síntesis, busca la síntesis entre las distintas fuerzas políticas, busca acordar, busca el diálogo, busca el intercambio, el reconocimiento del otro. Y esta es la parte liberal de Alfonsín, la pluralidad de ideas, respetar las distintas ideas que hay en la Argentina. Entonces, bueno, eso era Alfonsín. Bien. Y por último, ¿qué lección crees que nos deja esta relación entre políticos e intelectuales que se dio concretamente allí en la figura de Raúl Alfonsín? Yo creo, son muchas, ¿no? Pero ya que hablamos del libro, creo que el intento de buscar, articular, consensuar entre la práctica política, la militancia política y las ideas. Alfonsín era un hombre de ideas, eran muchas cosas. Alfonsín un líder democrático, el padre de muchas cosas, pero fundamentalmente alguien de idea y buscaba a los mejores. Por eso se rodeó de intelectuales que tenían diferentes orígenes. Carlos Portantiero, Emilio Dípola venía más de la izquierda, Carlos Santiago Nino, Genaro Carrió, Malamu Gotti, más liberales, un liberal igualitario, pero fundamentalmente, además, un gran humanista. Alfonsín, yo no lo conocí, yo nací en 1985, como le decía, medio del monte de Santiago del Estero, no lo conocí, pero hice más de 40 entrevistas para este libro y todos rescatan también su humanismo, su parte humana. Dicen que era una buena persona. Yo creo que en política es fundamental ser buenas personas, reivindicar un humanismo que es tan necesario en estas épocas. Creo que es una de las tantas cosas que podemos recuperar, Alfonsín. Totalmente. Bueno, recomendadísimo, recomendadísimo, búsquelo. Está en la librería de la Universidad de Córdoba y debe repartir solamente por la RENU, que es la red de librerías universitarias también. Muchas gracias, Alfio, muy amable. Raúl Alfonsín y los intelectuales, una novela realmente muy interesante. Un abrazo, Alfio. Muchas gracias. Muchas gracias, muy agradecido por esta entrevista, así que agradecido enormemente. Bueno, hasta cualquier otro momento.